Hoy comenzamos este programa, como siempre, junto a Fernando Navarro García. Hola, Fernando. Hola, Raquel. Muy buenas tardes a ti y al resto de oyentes de Radio Sefarad. Vamos a saber más, vamos a conocer mejor a un personaje de sombra, un personaje de la órbita nazi. ¿Qué nos puedes contar de este inspector de campos de concentración y formaciones de guardia de las SS, Theodor Eicke? Efectivamente, Theodor Eicke, pues un criminal de guerra, uno de tantos, pero este es especialmente brutal. Tampoco sabemos de lo que hubiera sido capaz si hubiera vivido toda la guerra. Afortunadamente, él fallece en 1943. Bueno, este es un personaje nacido en 1892 en la zona de Alsacia-Lorena. Es hijo de un jefe de estación, curiosamente algo parecido también en este aspecto, Hitler, tiene una biografía, ¿no?, parecida a la de Hitler. Recordemos que el padre de Hitler era funcionario ferroviario también. Siendo muy jovencito, a los 17 años, él abandona los estudios, se alista voluntario en el ejército imperial todavía y participa, como no, como la inmensa mayoría de alemanes que vivieron la Segunda Guerra Mundial, él participa también en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial. Allí obtiene la Cruz de Hierro de segunda clase, que es un tipo de cruz que el ejército primero prusiano y después alemán otorgaba por actos de especial valentía o heroísmo en combate. La cruz, por cierto, se está otorgando ininterrumpidamente desde el primer imperio hasta el tercer imperio, hasta el tercer Reich. Ya deja de entregarse, para los que tengan curiosidad, a partir de 1945 el ejército alemán ya no ha vuelto a otorgar esta cruz. Bueno, él obtiene la Cruz de Hierro de segunda clase. En 1920, inmediatamente después de terminada o muy poco tiempo después de terminada la Primera Guerra Mundial, él entra en la policía de Turingia, ya con calidad de inspector. Y a partir de entonces, Raquel, esta fecha es importante, él ya se empieza a destacar dentro de lo que es el ámbito estrictamente policial, criminológico. Luego llegará al ejército, lo veremos, pero se empieza a curtir especialmente en la policía. En 1923 entra, y ahí está prácticamente una década, como jefe de seguridad interna de la empresa de infeliz memoria como es la IG Farben, que cualquiera que esté medianamente familiarizado con la Shoah y el exterminio sabe que esta es la fábrica de productos químicos a la que se le encomienda la fabricación del ciclón B, el gas con el que se exterminan a millones de personas, ¿no?, en los campos de exterminio. Él empieza a trabajar en esta fábrica, pero bueno, empieza a trabajar, insisto, como jefe de seguridad. En paralelo, y allí está desde el 23 hasta 1932, en el momento en el que es despedido. Ahora veremos por qué. Dentro de ese periodo de, digamos, trabajo en la empresa privada, en 1928, apenas 5 años después de haber entrado en la IG Farben, se afilia al Partido Nacional Socialista Alemán y también a las SA, que recordemos son los grupos de choque, las brigadas de choque más salvajes, más brutales que en ese momento tiene el pujante partido nazi. Estamos hablando de 1928. Pero muy poco tiempo después, en 1930, Eicke ya es transferido a las SS, que tienen un carácter mucho más elitista que las SA. Digamos que las SA se va a ver muy poco tiempo después con el famoso descabezamiento de las SA, del organigrama nazi. Bueno, pues las SS solían tener un carácter muchísimo más elitista, mayor preparación militar, incluso con unos ciertos baremos de altura y de pureza racial, de acuerdo a los criterios nazis, mientras que las SA solían ser más bravucones, peleones de calle, matones, gente mucho más digamos, más lumpen, utilizando el lenguaje contemporáneo. Más todavía, ¿no? Porque los de las SS universitarios en su mayoría no eran, ¿no?
Bueno. No, efectivamente. Lo Sí. que pasa es que es verdad que el aspecto externo, Sí, el aspecto externo era mucho más cuidado el de las SS que el de las SA. Ellos pretendían dar esa apariencia tanto internamente como externamente de ser la raza superior. Entonces, pues para eso exigían una estatura mínima y unos certificados de pureza de sangre de varias generaciones, etcétera. Claro, Fernando, como sí. apuntabas antes, me imagino, lo estoy leyendo en tu diccionario, que precisamente esas actividades políticas son las que provocan su despido de la IG Farben. Efectivamente. En el 31 lo nombran coronel de las SS, todavía es jefe de seguridad interna de la IG Farben y evidentemente la dirección de la empresa se da cuenta de que no puede tener dentro de la empresa un jefe de seguridad que al mismo tiempo es coronel de las SS. O sea, les choca sobremanera, teniendo en cuenta que en aquel momento tanto las SS como las SA, de las que había sido también mando, eran tropas de choque prácticamente paramilitares dentro de la República de Weimar en 1931. Todavía los nazis no han tomado el poder y, claro, lógicamente una empresa privada importante como la IG Farben, que todavía no se convierte en lo que llegará a convertirse ya bajo la bota nazi, pues deciden que un personaje así es un peligro dentro de la empresa y lo despiden en 1932. Es más, la razón del despido es que también a él se le acusa y se le sentencia y condena a 2 años de prisión por haber atentado con bomba contra determinados políticos. O sea, un personaje absolutamente muy poco recomendable. Por consejo de Himmler, el propio Himmler, para evitar la prisión, esos 2 años de prisión, la verdad es que es una pena si lo analizas muy suavecita, porque 2 años por atentar con bomba tampoco me parece exagerado. Bueno, Himmler le recomienda que huya a Italia. Y en febrero del 32, prácticamente a 1 año de la toma del poder por los nazis, se escapa a Italia. Cuando en marzo del año siguiente los nazis ya están en el poder, él vuelve. Sin embargo, ¿cómo estaría este hombre de la cabeza para que un propio Gauleiter, un jefe de distrito de Gau, para entendernos, o sea, un altísimo mando dentro de lo que era la estructura del partido nazi, un señor llamado Burkel, lo califica de lunático peligroso, pero no lo califica de lunático peligroso como insulto, ¿no? Como cuando cualquiera de nosotros nos podamos ofender llamándonos locos o criminales o estúpidos. No, es que es una definición psiquiátrica la que él da. Tanto es así que nuestro personaje de hoy, Eike, es internado en una clínica psiquiátrica muy poco después de haber regresado a Alemania, el 21 de marzo. Y está ingresado en un sanatorio mental, en una casa de salud, que se decía antiguamente, precisamente porque se ve que este hombre está mal de la cabeza. Pero esto no les importaba demasiado a los nazis, Raquel. Es más, podría ser un valor añadido, ¿no? Al currículum. Sí. A ver, ¿cuáles son sus valores? Bueno, pues estoy loco, estoy enfermo, soy un loco peligroso. El 26 de junio del 33, apenas unos pocos meses después de haber sido ingresado en la clínica psiquiátrica, por orden expresa de Himmler, se le nombra comandante de Dachau, el campo de prisioneros, que no es de exterminio entonces, estamos hablando de 1933, que tiene todavía una población reclusa. Un territorio alemán. Exacto, en Alemania, 2.000 reclusos en aquella época, en 1933, y todos ellos, estamos hablando del principio de la tiranía nazi. En junio de 1933 los nazis acaban de llegar al poder, llevan escasamente unos pocos meses. Ya en aquel momento Dachau tiene 2.000 reclusos, la población luego crece mucho más, pero cuando él asume la comandancia de ese campo es una población todavía muy pequeña y esencialmente de presos políticos. Luego también algún día podemos hablar, Raquel, de la visita que hizo la Cruz Roja, uno de los delegados a Dachau, justamente en estas mismas fechas, una visita en la que los delegados de la Cruz Roja encontraron que en el campo se vivía fantásticamente bien y que las condiciones de vida eran maravillosas. Sí, igual que en Terezín, ¿no? Igual que en Terezín. Claro. Terezín fue más grave porque aquello fue ya prácticamente al final de la guerra, cuando ya incluso la solución final, el exterminio sistemático de los habitantes judíos de Europa y de Europa del Este,
estaba ya en marcha y a pleno rendimiento. Pero sí, en realidad a los delegados de la Cruz Roja los torearon alegremente durante toda la guerra, hubo bastantes visitas y los engañaron soberanamente, porque además las condiciones de la visita siempre eran pactadas previamente, con lo cual se validaba previamente qué circuito iba a hacer por el campo, con lo cual la zona que iban a recorrer era una zona que quedaba inmediatamente depurada, blanqueada, las fachadas encaladas, y la cantina del campo debidamente proveída, ¿no? de alimentos y de bebidas, etcétera. Con lo cual era muy fácil engañarles, como así se hizo, ¿no? Seguimos con la evolución criminal de este personaje. En marzo del 34, un año después de haber asumido su comandancia de Dachau, él empieza ya a organizar de forma sistemática los campos de concentración y asume ya oficialmente el control y la organización de los campos de concentración en territorio alemán. Y ese mismo año es uno de los máximos responsables de la operación de purga que tiene el partido nazi, conocida como la Noche de los Cuchillos Largos. Él es, en realidad, quien el 1 de julio de 1934 ejecuta al propio Röhm, el que había sido su jefe, escasamente unos pocos años antes, cuando era miembro de las SA. Bueno, pues ejecuta a Röhm en la propia celda en donde lo tienen prisionero. Y evidentemente es una ejecución por órdenes directas de Hitler. Ya sabemos que la Noche de los Cuchillos Largos, Hitler decide hacer una purga en la rama más extremista, hoy diríamos, por ponerle etiquetas, más de extrema izquierda dentro del partido nazi. Como sabemos, había dos líneas. La línea, digamos, izquierdista, Strasser, Röhm, el propio Goebbels, lo hemos visto en algún programa, y luego Feder también, y luego la línea, digamos, más nacionalista, que es la que realmente, y más racial, que es la que finalmente se impone tras esta purga. Bueno, pues él es responsable de esta operación y le pagan con un gran premio, que es convertirlo apenas 3 días después del asesinato de Röhm, el 4 de julio de 1934, lo nombran inspector de campos de concentración y de las tropas SS. Lo nombran también general de división y a partir de ese momento él empieza, y esto es digamos una aportación suya a los crímenes del nazismo, él incorpora hasta aquel momento los campos de concentración y Dachau especialmente habían estado la policía en manos de policía ordinaria, pero a partir de ese momento empieza a incorporar a las SS como policías de Dachau, los Totenkopf, las tropas de la calavera, de la cabeza de calavera, ¿no? A partir de ese momento, su filosofía, si vale la palabra, de control y de supervisión del campo es una filosofía de una brutalidad absoluta. Él declara que su única intención es destrozar moral, física y psicológicamente a los presos que hay en el campo, a los que odia. Él considera que cualquier enemigo del Estado no debe recibir la más mínima piedad por parte de sus guardianes. Y considera, Theodor Eicke, que la tolerancia es un signo de debilidad. Si nos damos cuenta, todas las ideologías totalitarias, cualquier gramo de piedad, de tolerancia o de comprensión para los prisioneros es considerado siempre un signo de debilidad, ¿no? A él, y en este aspecto Eichmann es un buen discípulo, lo vimos luego en los juicios que en el juicio que tuvo en Jerusalén. Para él las órdenes dadas son sagradas, es lo más importante, y esa es una disciplina que él inculca machaconamente a las fuerzas de las SS que están actuando en Dachau y luego en otros campos de concentración que se van creando, siendo él ya inspector de campos. Les inculca esa disciplina de una orden recibida es sagrada, no tengamos piedad con los presos y destrocémoslos psicológicamente, moralmente y físicamente, a base de golpes, de torturas, de una alimentación muy baja en calorías, con lo cual se iban poco a poco degradando, muchos de ellos morían de enfermedades.
Bueno, y ya a partir del 35, él decide en su política de reforma de campos de concentración, suprime los campos más pequeños, se conserva únicamente Dachau y se empiezan a crear sucesivamente nuevos campos, 6 campos más muy conocidos, infelizmente conocidos, como Sachsenhausen, Buchenwald, Flossenbürg, Mauthausen, Ravensbrück. Se crea ya en 1939 un campo especial para mujeres. Todos ellos, absolutamente todos ellos, bajo las órdenes y supervisión de Theodor Eicke, siguen el patrón de Dachau, donde la vida del preso, el digamos preso político, se transforma en un verdadero infierno. Y a partir del año 39, su vida, que hasta ese momento, Raquel, hemos visto que giraba alrededor de los campos de concentración, empieza ya a orientarse a lo que es la vida militar del ejército. Él es nombrado comandante de la primera división Totenkopf de las SS en Dachau, y a partir de ese momento su nueva aportación criminal al nazismo es que a los reclutados dentro de esta división SS en el campo de Dachau, él los empieza a entrenar en Dachau en diferentes técnicas de brutalidad, no solo con respecto a los presos, sino también brutalidad militar, las Waffen-SS, la rama militar, el ejército privado que tenían las SS paralelo a la Wehrmacht, que era el ejército alemán tradicional. Empieza a entrenarlas en técnicas de brutalidad para el futuro ataque a Europa, primero en Francia, la campaña de Francia en la que él participa, y después en la campaña rusa, la Operación Barbarroja. Tanto en Francia como en Rusia, la campaña occidental y oriental, su desempeño ha sido de nuevo salvaje y criminal. Mira, en Francia, por ejemplo, si hubiera terminado la guerra, si hubiera terminado vivo la guerra, lo hubieran claramente sentenciado a muerte, porque es responsable de la masacre, por ejemplo, de Le Paradis, en donde se ejecutan a 100 prisioneros de guerra ingleses, saltándose las convenciones de Ginebra, ¿no? En particular la Convención de Ginebra II, que es el cuidado y el respeto a los prisioneros de guerra como no combatientes. Pero luego en la campaña de Rusia, aparte de la brutalidad con la población y con los prisioneros del ejército soviético, las principales víctimas de esta campaña, de la Operación Barbarroja, fueron los principales soldados de las Waffen-SS, esos soldados a los que él había formado en Dachau como auténticos fanáticos asesinos, asesinos raciales. Un ejemplo que afectó muchísimo a su reputación militar ya una vez muerto, y es que la Operación Barbarroja, de unas unidades, de unas divisiones con 17.000 efectivos, 17.000 soldados fanatizados de las SS, 12.000 murieron. A él no le importaban las bajas. Eicke utilizaba a los soldados como carne de cañón, estilo Napoleón, y lo importante era tomar posiciones y matar enemigos a costa de lo que fuera. Insisto que su fanatismo era brutal. En 1943 ya llegamos a su final. Él estaba preparando la campaña de Kharkov y su avión es derribado por los soviéticos muy cerquita de Orel. Intentaron recuperar su cadáver, montaron luego funerales de Estado, fue considerado un héroe del nazismo, un héroe del Tercer Reich. Incluso se le llegó a poner a una división SS, llevó el nombre de Theodor Eicke en memoria de su figura. Pero la realidad es que pasados los años y vista la historia en perspectiva, sabemos sin ningún género de dudas que este personaje absolutamente despreciable pues fue un fanático primero, un torturador después en los campos de concentración, principalmente en Dachau, pero no solamente, y finalmente un criminal de guerra al servicio de lo peor del nazismo, que fueron las SS y particularmente las Waffen-SS, caracterizadas por su salvajismo, ¿no? Pues te agradecemos la capacidad de síntesis que has demostrado para hablarnos de este personaje terrible. Tú lo
lo definías muy bien, fanático, torturador, criminal de guerra, este loco que lamentablemente salió del centro de salud mental donde debería haber permanecido para siempre. Exacto. Te agradecemos muchísimo que nos hayas trasladado, que nos hayas dado a conocer la figura de Theodor Eicke, y te esperamos la semana que viene. ¿Nos prometes que con un personaje de luz? Sí, la semana que viene un personaje de luz. En realidad nos gustan mucho más. Sí, pero bueno. Pero es bueno también que pongamos el acento en los otros para estar atentos a signos parecidos, ¿no? Exacto. A síntomas parecidos en otro tipo de enfermos mentales, porque yo creo que tanto el germen de la luz como de la oscuridad está en los seres humanos y tenemos que aplaudir, ¿no? Las personas nobles, ¿no? Que luchan por la justicia, esos justos, ¿no? Entre las naciones, pero también tenemos que saber distinguir perfectamente cuando algo huele a podrido, en Dinamarca o en este caso en Alsacia. Bueno, Fernando, te esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, Raquel. Adiós.